a todos. Bienvenidos a este segundo día de nuestras 20ª jornadas. A los que nos acompañaron ayer, reiterar nuestra bienvenida, y a los que os incorporáis hoy, pues agradeceros que estéis hoy con nosotros compartiendo esta segunda jornada. Simplemente recordaros, si es posible, que los móviles los pongamos en silencio y, bueno, vamos a dar comienzo con una ponencia que se llama El futuro de los jóvenes agricultores en Europa. Cómo retener el talento en nuestros olivares. Como sabéis, un tema hoy en día muy en boga, que al final no solo afecta a este sector, sino a muchos otros. Hay muchos sectores de servicios, muchos sectores productivos que hoy en día tienen mucha dificultad en atraer talento y en conseguir mano de obra para sus procesos productivos. Y yo creo que es un tema súper candente, sobre todo en este sector, en el agroalimentario y muy en concreto en el olivar. Es súper interesante y hoy tenemos la presencia, ahora presentaré a Nuno, que es un experto que nos va a hablar de este tema y nos va a comentar cosas súper interesantes. Nuno, no te preocupes por el idioma, que te vamos a entender seguro. Bueno, a Nuno le va a presentar don Eduardo Martín Jiménez, que es el secretario general de Asaja Sevilla, y luego expondrá don Nuno Claro Moujo, jefe de proyecto de la Confederación de Agricultores de Portugal. Y bueno, sin más, Eduardo, te paso la palabra. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, mi agradecimiento a Olestepa por la invitación, a Asaja y en mi persona a participar en esta jornada. Muchísimas gracias, querido presidente Jesús, querido amigo Álvaro. Gracias por contar con nosotros y a todos ustedes, amigos y olivareros. Como digo, por darme la oportunidad de dirigirme aquí, donde hay muchos paisanos y amigos, y además en mi tierra y en mi cooperativa. Con lo cual, en definitiva, en mi casa. En segundo lugar, felicitar a Olestepa por este 20 aniversario de esta jornada. No todos los años se cumplen 20 años. Empezamos con una fiesta comarcal y llevamos 20 años de unas jornadas que además están siendo y son un referente, no solamente a nivel regional, sino a nivel nacional. Es una cita obligada e ineludible para todos los olivareros. Cuando Álvaro hace un mes me contactaba y me proponía el tema, el futuro de los jóvenes en la Unión Europea y cómo retener el talento, bueno, acertaba de pleno, acertaba de pleno. Ese es uno de los grandes retos a los que se enfrenta cualquier sector económico hoy día y el nuestro de una manera muy importante. Miren, el 41% de los titulares de las explotaciones agrarias de España, 41% tiene más de 65 años. Menores de 35 años apenas se llega al 5%. Y la edad media del agricultor español hoy está en los 61 años. Son cifras absolutamente contundentes que demuestran el envejecimiento importante y significativo que tiene el campo. Y digo que daba de pleno en la propuesta que hacía Olestepa, porque es un tema que preocupa a nivel de toda la Unión Europea, no es un problema de España. Precisamente el ponente posterior lo va a explicar muy bien. Y digo que es un problema de la Unión Europea porque solamente hace 2 meses, el pasado 19 de febrero, el nuevo comisario de Agricultura de la Unión Europea, el señor Hansen, un luxemburgués, presentaba su primer documento, el primer documento que hace la Comisión Europea en el inicio de esta legislatura y que presenta al Parlamento y al Consejo Europeo. Esa es la hoja de ruta que este nuevo comisario de Agricultura presenta, como digo, al Parlamento y al Consejo. Y lo titulaba de la siguiente manera el documento: Una visión de la agricultura y la alimentación, configurando juntos un sector agrícola y agroalimentario atractivo para generaciones futuras. Importante, el título del documento. En Bruselas cualquier palabra tiene una importancia brutal por lo que luego viene y por lo que deriva. Y precisamente uno de los apartados de ese documento, para mí, una frase determinante es la siguiente: el futuro de la soberanía alimentaria en la Europa del 2040 recae sobre los hombros de jóvenes y nuevos agricultores de hoy. Sobre los hombros de jóvenes y nuevos agricultores. Con lo cual, fíjense que 2 palabras, alimentación y jóvenes, 2 conceptos absolutamente básicos. Y eso es lo que vamos a debatir hoy aquí,
aportando datos para la reflexión y también intentando aportar soluciones. Y para ello paso a presentarles a nuestro principal ponente, a quien yo personalmente quiero agradecer muy especialmente que hoy esté con nosotros, mi querido colega Nuno Claro Morujo. Muchísimas gracias por estar aquí, representante de la Confederación de Agricultores Portugueses. Nuno es ingeniero agrónomo, máster en economía agraria, MBA en Administración de Empresas, 25 años de experiencia en política agraria comunitaria. Durante 10 años trabajó en el Ministerio de Agricultura portugués y otros 15 en la CAP, la Confederación de Agricultores Portugueses. Él es el jefe de proyectos de inversiones agrícolas en la CAP y además compatibiliza también la jefatura de sistemas de información geográfica dentro de la CAP. Además, es profesor universitario en la Universidad de Lisboa en asignaturas de la carrera de Medicina Veterinaria, con lo cual, persona formada, muy formada. Ya lo verán ustedes. La CAP, a quien él representa, una confederación patronal y para nosotros una de las organizaciones profesionales agrarias más importantes de Europa. Cuenta con una sólida estructura nacional e internacional, representa 230.000 agricultores en Portugal, que es el 37% del total, y para Saja siempre ha sido un gran aliado y además un aliado estratégico. Son muchos años los que llevamos compartiendo iniciativas, proyectos, colaboraciones y, como digo, alianzas, colaborando estrechamente a Saja y la CAP en la defensa de la actividad agraria empresarial, coincidiendo plenamente en los intereses de quienes representamos y a quienes defendemos. Yo he tenido el privilegio y la suerte de ver su ponencia y a buen seguro no les va a defraudar, por la cantidad de datos, de rigor y de reflexiones y de soluciones desde la valentía que va a proponer. Ponencia que compartimos plenamente desde Asaja, lo que si cabe nos une más a los agricultores de la península, como siempre. Por cierto, aunque él no lo reconoce, habla un castellano perfecto. Pues yo sé que él está ahora mismo, ese punto lo tiene un poquito preocupado, pero habla un castellano perfecto y ustedes lo verán. Pero antes de darle paso a su ponencia, permítame una breve reflexión. Evidente el tema que nos proponían, y el tema que se va a debatir ahora, son muchas las barreras que tienen hoy los jóvenes. Acceso a la tierra, acceso a la financiación, falta de rentabilidad, una política fiscal adecuada, una falta de incentivos para la jubilación anticipada y dar paso a esos jóvenes que se incorporan, la burocracia. Les doy un dato. Recientemente un estudio del Banco de España decía que el sector económico español más regulado es el sector agrario. 1.300 normas estrangulan nuestro sector agrario. De ahí la importancia de burocracia. Pero en Asaja lo que estamos obsesionados y tenemos muy claro que hoy en día hay dos factores que destacan sobre los demás: acceso al agua y falta de mano de obra, dentro de todas las barreras. La primera, el acceso al agua. Ese es el primer factor determinante en cualquier país y precisamente en los países del arco mediterráneo. Compartimos Portugal, España, Italia, Grecia, compartimos esa preocupación. Un problema que además en Europa no se entiende, lo cual complica muchísimo todas las iniciativas que puedan salir. Cuando uno pasa de Pirineos, de los Pirineos para arriba, en el momento que pasa no se entiende para nada, ni en la Comisión ni en los estamentos de la Unión Europea, la diferencia entre un secano y un riego, cosa que aquí todos los agricultores nos decimos, esto es de secano, esto es de riego, lo vemos fácil. Pues allí no se entiende. Eso es un problema importante en el que estamos trabajando. Y luego, no puede ser una política sola en el agua de persecución y de represión. Hace falta planificar. No basta con que haya un plan hidrológico nacional. Hace falta una planificación nacional, que es completamente distinto. Les voy a dar un dato nada más. En la España seca, las cuencas del Júcar, Segura, Mediterráneas andaluzas y la del Guadalquivir, el déficit que tienen esas cuatro cuencas, que es la de la España seca, son 1.700 hectómetros cúbicos al año. Sin embargo, en otras zonas de España, Miño, Cantábrico, Duero, Tajo y Ebro, el excedente, no el déficit, el excedente es de 59.000 hectómetros cúbicos al año. Comparen ustedes 1.700 frente a 59.000. Algo no se está haciendo bien. ¿Eso qué significa? Que solamente con una política nacional de trasvase no haría falta nada más. Daríamos solución. Comparen ese dato. Hay que eliminar la burocracia. La burocracia nos mata y en el tema del agua es fundamental. Y además en Asaja estamos planteando ahora mismo dos soluciones, aparte de exigir
lógicamente, la ejecución de las inversiones hidráulicas pendientes. Uno, le estamos proponiendo como solución un plan de balsas laterales de 1 o 2 hectómetros cúbicos a lo largo de la cuenca. A lo largo de la cuenca. ¿Para qué? Para recoger las aguas pluviales o de escorrentía de canales. Fíjense qué cosa más sencilla y se entiende con sentido común. Balsa en los laterales de las cuencas. Y en segundo lugar, le estamos proponiendo agilizar los procesos para la construcción de balsas y pantanetas, iniciativas privadas particulares. No se puede exigir para una pantaneta o una balsa individual de un agricultor el mismo cumplimiento o los mismos compromisos medioambientales que se le exige para un pantano grande. Eso no puede ser, eso es una locura. Y en esas dos líneas somos las que estamos trabajando. Les pongo un ejemplo. En el 92 al 95, que fue la última gran sequía, quitando esta última que hemos tenido, desde la última sequía la capacidad de embalse en nuestro país apenas se ha modificado. Sin embargo, desde el 92, en trenes de alta velocidad, España ocupa el primer país en Europa. Desde el 92 había 506 kilómetros cuadrados. Ahora, 506 kilómetros de alta velocidad. En el 2022, 3.762. Fíjense el cambio. Bueno, ¿por qué no se hace en el agua? Y el segundo gran problema al que se enfrenta, en este caso no solamente a los jóvenes, sino en general todos los agricultores y ganaderos y todos los que a buen seguro me están escuchando. El segundo gran problema que desde Asaja detectamos, la falta de mano de obra. Miren, es un problema que trasciende de la provincia de Sevilla, trasciende de la provincia de cualquier limítrofe, regional y nacional. Al final se ha convertido en un problema estructural. Llevamos 20 años con una paulatina falta o caída de mano de obra, de oferta de mano de obra en nuestro sector. A la salida del COVID del 2020, el problema se ha agudizado muchísimo más. Antes del COVID, el problema de la falta de mano de obra se circunscribía a las campañas, las grandes campañas de olivar, a las grandes campañas de fruta. Ahora es imposible encontrar cualquier tarea o trabajo diario. Es imposible encontrar un podador, es imposible encontrar un regador, es imposible encontrar un casero, un pastor. Es imposible. O sea, tenemos un problema brutal. La normativa no ayuda. La normativa y la reforma laboral que se ha hecho no ayuda para nada. Posiblemente hay razones sociológicas que me van a permitir que no me extienda en ellas, pero seguro que nos viene a la mente. Hay muchas razones sociológicas que trascienden a este sector agrario y es permeable a otros sectores. Evidentemente habrá razones económicas, pero también hay una razón de falta de control y rigor por el mal uso y el abuso que se hace de los apoyos públicos en la forma de los subsidios y de la renta agraria, que lejos de favorecer el objetivo para el que se crearon, pervierten el sistema y impiden encontrar trabajadores nacionales para nuestro sector agrario. Eso tenemos que decirlo alto y claro porque es una realidad unida a las otras razones. Pero estamos intentando buscar soluciones y estamos actuando desde Asaja ahora mismo en 3 vías que yo lo enumero muy rápida. Está claro que en nuestros pueblos existen, y en nuestras ciudades, numerosos inmigrantes que carecen de legalización y, por tanto, de permiso de trabajo, irregulares. Lo que le estamos pidiendo, le hemos presentado un plan a las distintas administraciones, que nuestra propuesta sería permitir que mediante una regulación excepcional, esas personas que están aquí de manera irregular pudieran legalizarse durante el periodo que se les ofrezca un contrato de trabajo. Y además incentivarles para que ese contrato de trabajo, que puede ser de 1 mes, de 2 meses, les sirva para su arraigo, para el tiempo que tiene que transcurrir de arraigo, que es el que le permite quedarse como residente. Con lo cual incluso le hemos hecho una propuesta que sea incentivarlo. Es decir, si una persona que esté regular trabaja 1 mes aquí, pues que haya una ponderación de 1 mes y medio. Trabaja 1 mes, has ganado 1 mes y medio para tu arraigo. Y que cuando termine ese contrato de trabajo no tenga que salir corriendo, esconderse o irse de su país, sino que se le dé un periodo de tiempo corto, limitado, para concatenar otro contrato de trabajo. Esa es la primera solución. La segunda en la que estamos trabajando sería acudir, que ya lo estamos haciendo desde Asaja, a inmigrantes que se encuentren también en nuestros pueblos y ciudades en régimen de acogida o refugiado. El régimen de acogida o refugiado permite que puedan trabajar.
Pero lo que ocurre es que el inmigrante que se encuentra aquí o en régimen de acogido o refugiado tiene una ayuda por estar aquí, por el estatus tan duro que tiene para estar aquí. El problema es que si tú lo contratas para trabajar, automáticamente pierde la ayuda. Y lo que nosotros le hemos propuesto a la Administración es que se pondere, que la pueda compatibilizar, pero de manera que tengamos esa mano de obra disponible para nuestro sector. Y hay una tercera vía en la que estamos trabajando. Esta tercera es a largo plazo, pero es muy importante porque, como he dicho al principio, este es un problema estructural, que es el de impulsar la formación profesional dual, los aprendices. De hecho, estamos trabajando con colegios e institutos en este tipo de formación y práctica profesional. El arbolito hay que criarlo desde chiquitito y es muy importante, y desde ASAD estamos haciendo una campaña. Aquí veo al director del instituto que está con nosotros, Santiago, que nos acompaña. Estepa es pionera en ese tema, hemos tenido reuniones y lo estamos trasladando al resto de institutos y de colegios. Estamos en contacto con la delegación para empezar, que digo es a largo plazo, pero es muy importante. Como verán ustedes, el problema no es fácil ni de simple solución, de ahí que necesitemos un plan de acción y abordar este asunto con toda la administración implicada. Y termino mi breve reflexión diciendo que hay que pasar de una vez por todas de las palabras a los hechos, y como dice el lema de los ingenieros agrónomos, el lema siempre es sine agricultura nihil, que en latín es sin agricultura nada, y yo añado, y sin suficientes agricultores jóvenes que la trabajen, mucho menos. Muchísimas gracias y les paso a Nuno a su ponencia. Muchas gracias. Bueno, luego me haces una señal, ¿vale? Bueno, ¿se me escucha? ¿Sí? ¿Más cerca? ¿Así se me escucha? Bueno, buenos días a todos. 3 retos tengo esta mañana. Hablar el mejor español que sepa, para que me comprendáis. Hablar despacio, que también es difícil para mí, pero sobre todo dejaros un mensaje positivo, un mensaje de esperanza para los jóvenes agricultores. Y eso voy a intentarlo. Bueno, voy a agradecer a Alio Estepa la invitación, a don Álvaro, es un honor estar aquí, a Saja también, bueno, no me voy a repetir, pero son exactamente las mismas palabras. Y gracias a todos vosotros. Estoy aquí buscando jóvenes, los encuentro, y gracias por estar aquí y debatir un poco este tema tan importante como es el futuro de los jóvenes. Si no importa, podría... Bueno, muy bien, muchas gracias. No sé cuánto tiempo tengo, pero voy a gestionarlo de la mejor forma. Vale. Bueno, yo pensando un poco en la ponencia para esta mañana y pensando en el futuro de los jóvenes agricultores, pues me vino a la cabeza esta frase de Mahatma Gandhi, que viene a decir que el futuro dependerá de lo que hagamos en el presente. Y yo, con el permiso de Mahatma Gandhi, pues le añadiría que el futuro dependerá de lo que hagamos en el presente y de lo que conozcamos del pasado, ¿vale? O sea, para hacer algo en el presente tenemos que saber qué hemos hecho en el pasado y solo así preparar un buen futuro. Y por eso he preparado así este sumario. Voy a hablar un poco del pasado, del presente y del futuro, y luego hacer unas conclusiones. Bueno, el enfoque también lo voy a hacer muy rápido. Todos lo sabemos. Para que la agricultura sea atractiva para los jóvenes, pues es importante que el debate político esté centrado en la innovación, en la gestión del agua, como lo decía muy bien Eduardo, y en los desafíos de la renovación generacional. Pero la realidad también no podemos esconderla. Desde el 2005 hubo una disminución en la Unión Europea del número total de agricultores en un 30%. Y si vemos los jóvenes, esta reducción fue aún más elevada. O sea que tenemos implicaciones demográficas, tenemos dependencia de una población agrícola envejecida y más reducida. Esta es la realidad. Otros datos, más de 31% de las explotaciones agrícolas en toda la Unión Europea son dirigidas por agricultores con más de 65 años. Y tan solo el 6% de estas explotaciones son dirigidas por agricultores con menos de 40 años.
Pero ¿qué traen los jóvenes? Los jóvenes traen cosas que no tienen los agricultores menos jóvenes. Traen seguramente más formación, más conocimiento de situaciones digitales y estos temas. Traen mejor capacidad para trabajar con tecnologías nuevas y trae mayor sensibilidad para prácticas sostenibles. Y esto es un hecho y hay que aprovecharlo. Pero si me permitís, bueno, un poco, la palabra no será la mejor, pero no sé decirlo de otra forma, los jóvenes no son tontos. A un joven se le convence a trabajar en el sector agrario si se le da mejores y buenas ayudas, pero eso no es suficiente. A un joven se queda en el mundo rural si tiene condiciones de educación, si tienes condiciones de atención médica, si tienes condiciones para fomentar la cultura, para fomentar el ocio, el deporte. O sea, lo que quiero decir es que no es solo una cosa del sector agrícola, es algo más abrangente y más que implica otras formaciones y otras valencias. Bueno, dicho esto, ya Álvaro pues lo ha comentado, me gustaría solo comentar uno de estos datos. En la Unión Europea, por cada 100 jóvenes agricultores, hay 165 agricultores con más de 65 años. Si el dato ya es impresionante, si vemos los datos de Portugal, pues por cada 100 hay 436 agricultores con más de 65 años. Y en España la cosa tampoco está mucho mejor, porque por cada 100 jóvenes agricultores en España hay 392 agricultores con más de 65 años. O sea, pasamos de una media de 165 en Europa para 392 y esta es la realidad. Hablar de estos temas, pues hay muchísimos indicadores, yo podría traer 50 y todos muy interesantes, pero he elegido dos que creo que nos dan pues una idea del real problema que existe. El primero es es el índice de envejecimiento rural. No sé si la traducción está correcta, pero lo que viene a decir es, en el mundo rural, cómo se relaciona la población con más de 65 años frente a la población que tiene menos de 14 años. Ahí veis la media de la Unión Europea. Portugal está muy mal porque somos los segundos, somos el país de la Unión Europea con peor índice de envejecimiento rural, pero los primeros, no riáis porque sois vosotros. España es el país que tiene mayor índice de envejecimiento rural. Por otras palabras, el país que tiene más dificultad en las zonas rurales de sustituir a mayores de 65 por gente joven. Luego, otro indicador es ver el peso a vuestra derecha, el peso de los agricultores, de los productores mayores de 65 años. Aquí sí que Portugal es el líder, porque es el país de la Unión Europea en que los productores con más de 65 años tienen más peso. Luego, en el gráfico de la izquierda tenemos, España aquí está está en la media europea, y luego el gráfico de la izquierda pues nos da justo lo contrario, el peso de los productores agrícolas con menos de 35 años. Y una vez más, Portugal aquí está muy bajo, solo le supera a Chipre, pero en este caso España también está abajo de la media europea. Bueno, como os comenté, son muchos datos, pero creo que esto nos da una perfecta indicación y una perfecta señal de trabajo de dónde tenemos que partir. Vamos al presente. Yo estuve revisando muchos estudios en los que participé, tanto a nivel portugués como a nivel Unión Europea, de encontrar las principales barreras que tienen los agricultores, los jóvenes agricultores, para entrar al sector. Hay muchísimas barreras, yo he elegido 8 y para trabajar aquí un poco con vosotros esta mañana. Bueno, en todos los estudios el acceso a la tierra es siempre el primero. El tema de la tierra es un problema bastante grande, pero creo que es un problema que no siempre está bien enfocado. La tierra es finita, o sea, la tierra es la que hay, ¿vale? Eso creo que es un hecho. Pero está la poca tierra que está disponible, está la fragmentación de la propiedad. Por lo menos en Portugal esto es un problema porque cada vez que hay una herencia se fragmenta la propiedad, y luego esto es un problema añadido para alguien que quiera hacer una explotación más empresarial. Y está el coste elevado de la tierra. Este mapa que podéis ver pues nos da un poco la idea de los valores medios de alquiler por toda la Unión Europea. Y como veis, hay mucha diferencia entre países, pero también hay diferencias dentro de cada país.
Bueno, para que os hagáis una idea, pues los colores más claros son los sitios donde el precio de alquiler es más bajo y los verdes más oscuros son los sitios donde los precios de alquiler son más caros. Ya hablaré un poco de soluciones que trabajamos para este programa y para todos. Luego, la segunda barrera, el acceso al crédito. Siempre van de mano dada, la tierra y el crédito. Y los jóvenes agricultores, pues más aún, es un problema bastante grande. Para que os hagáis idea, en toda la Unión Europea, las entidades bancarias, a ver cómo digo esto, las entidades bancarias no aceptan el pedido de crédito de los jóvenes en un 27% frente a los mayores de 40 años, que solo en un 9%. Pero un joven que está empezando, que no tenga dinero en el banco, que no tenga garantías, todo esto son las principales razones que presentan las instituciones de crédito, pues cómo va a empezar la vida y cómo va a poner no tener acceso al crédito. Y eso es un problema. Ya también hablaré un poco de soluciones. Bueno, la mano de obra, ya lo habló Eduardo. Solo este dato que creo que es importante. Es muy difícil trabajar en la Unión Europea, de modo general, el problema de la mano de obra. Si os fijáis, hay países como Rumanía en que más del 20% de la mano de obra trabaja en el sector agrícola, pero luego hay países como Portugal que no llegan ni al 8% de la mano de obra trabaja en el sector agrario, y en España pues menos del 5% de la mano de obra total trabaja en el sector agrario. Bueno, es desde luego un problema también. Luego el conocimiento. Suena un poco, yo diría, raro que el acceso al conocimiento sea una barrera que muchos jóvenes identifican, porque la verdad es que hay mucho conocimiento. A lo mejor tendremos que pensar cómo hacer llegar el conocimiento a los jóvenes y también dónde los jóvenes pueden ir a buscar ese trabajo y ese conocimiento. Ya hablaré un poco más de eso. Bueno, luego otros problemas, yo diría barreras, más prácticos. Los altos costos de instalación. Repito, un joven que no tenga dinero, que se dice en Portugal, no sé si aquí se puede traducir, el padretrocinio. O sea, si no hay patrocinio del banco, si no es el padre. Padrino, vale, entonces es un poco difícil. Bueno, muchas gracias. Sin dinero, entonces los altos costos de instalación, como sea adquisición de maquinaria, compra de animales, instalación de cultivos, son desde luego una barrera que los jóvenes sienten. Luego, también lo que es la solicitud del proyecto ante el ministerio. Yo siempre cuando estoy en Portugal digo que este tema en España es mucho más fácil, porque en Portugal es horrible. La solicitud es muy difícil, pero ayer me he enterado que también aquí en España no es así tan fácil como lo pensaba yo. Pero es un trabajo que hay que hacer con los ministerios y es un trabajo que se puede hacer, y nosotros en Portugal pues es una lucha que tenemos bastante fuerte. Luego otra barrera que me parece interesante, que estamos hablando de barreras de entrada, y una de las barreras es justo la salida de la actividad. O sea, que los jóvenes antes de entrar piensen que van a tener probablemente pensiones de jubilación bastante más bajas de lo que tendrán otras actividades, y esto es un problema. Y luego también, a ver cómo lo explico esto, las subvenciones de la PAC en todos los países, pero en algunas ayudas pues fomentan que el titular, el propietario, no tenga que hacer mucha actividad, la actividad mínima. Y como la subvención les ayuda para eso, pues mantienen sus tierras y con esto reciben sus subvenciones y no las alquilan, no las ceden a quien quiera trabajarlas y quien quiera producirlas. Y desde luego esto también es un problema que hay que pensar y hay que pensar a nivel europeo y nacional. Bueno, y esto también es un problema que siempre los jóvenes están diciendo. Bueno, si yo tengo a un hijo en el instituto que tiene a 20 compañeros en la clase, si mira a la izquierda, uno se irá a ser médico, el otro abogado, el otro ingeniero, el otro no sé qué. Si mira a la derecha, otros serán tantos. Pero el problema es que él va a tener en media un 30% más bajo de rendimiento, y eso seguramente es difícil de convencer a un joven. Bueno, ya he pintado. Gracias. No me acordaba que se podía poner. Bueno, ya he apuntado
las barreras, voy a hablar un poco de algunas soluciones sobre el acceso a la tierra. Nosotros en Portugal estamos trabajando con el gobierno una medida que pase por ayudar a los jóvenes a que, no sé si dinero de la PAC, no sé si dinero del Estado, no sé si dinero de entidades bancarias, pero que el joven pueda encontrar en esa parte una ayuda para pagar parte de alquiler. ¿Okay? Me explico, ¿verdad? O sea, que el joven no tenga que soportar todo el dinero de alquiler, que es alto, que pueda haber algún tipo de ayuda para que los jóvenes puedan pagar el alquiler. Luego, encontrar tierra. En Portugal tenemos una medida que se llama, pone Bolsa Nacional de Terras, pero un Banco Nacional de Terras que fue implementado como hace 15 años, funcionó bastante bien al inicio, que no era más que un punto de encuentro entre quien buscaba comprar o alquilar y quien quería vender, y luego ya se entenderían las partes entre ellos. Como digo, funcionó bastante bien hasta que nos dimos cuenta que era una medida que hizo el gobierno, pero era el propio gobierno, el propio Estado, el que no disponibilizaba sus mejores tierras en ese banco de tierras, ¿no? Sonó un poco raro y bueno, está funcionando, estamos ahí intentando recuperarlo. Bueno, luego el acceso al crédito, una información que yo creo que es muy importante, porque tenemos que empezar a entender que la PAC no va a ser igual. La PAC no va a ser igual seguramente en el futuro próximo y en el futuro largo. Muy diferente. No sé cómo va a ser. Si alguien aquí o alguien, no que sé, os dice que sabe cómo va a ser la PAC, pues está mintiendo. Nadie lo sabe. Pero hay señales y tenemos que aprender que el dinero y el crédito van a venir de otros orígenes. Y he puesto ahí el Banco Europeo de Inversiones, porque seguramente tendremos que aprender a trabajar más y mejor con el Banco Europeo de Inversiones. Nosotros en la CAP hicimos un protocolo en las entidades bancarias, con 5 creo, los principales, en que pasaba por todos los jóvenes que tuvieran un proyecto aprobado, pues tendrían condiciones especiales de acceso al crédito. Con condiciones mejores, pero me preguntáis, ¿funcionó 100% como era esperado? No, porque ya las entidades bancarias tienen ahí su modo de trabajar, pero que ayudó bastante. Por lo tanto, se puede mejorar, pero os dejo esta señal. Luego la mano de obra. También me gustaría compartir con vosotros este acuerdo que se firmó hace 2 meses en Portugal. Se llama Via Verde para mano de obra, que viene a ser como una autovía para la mano de obra y que pretende solucionar los problemas de contratación de trabajadores, mano de obra extranjera. O sea, ¿cuál es el problema? El problema es que los empresarios rurales pues necesitan mano de obra, sabían dónde buscarla. Nosotros en Portugal, pues los países principales son Brasil y luego India y Bangladesh, por esas geografías. Pero tardaba mucho el proceso administrativo y muchas veces no era legal. Y muchas veces la gente llegaba y los ponían a trabajar sin cualquier tipo de formación. Bueno, este protocolo lo que viene a implementar es que sea una contratación más rápida, que sea una contratación legal y que asegure la formación para todos estos trabajadores. Por eso os dejo también ahí este indicador. Luego el conocimiento. Bueno, ya lo comenté un poco. Ayer hablaba un poco. Yo no sé si es la universidad o la investigación quien tiene que pasar el conocimiento a los agricultores, o si, sin que nadie se ofenda, si son los agricultores los que tienen que decir a la universidad, por aquí debería ir, porque por aquí debería ser el camino. Porque yo lo que necesito en mi campo, en mi parcela, yo qué sé, es este tipo de conocimiento. Y yo creo que sería muy importante que trabajáramos un poco en esto. Luego, altos costos de instalación. Bueno, hay un límite en el reglamento sobre el aumento de la prima de instalación, pero yo creo que se puede subir para ayudar estos altos costos de instalación.
Bueno, y sobre la solicitud también me gustaría comentar, ya paso porque para controlar el tiempo. Me gustaría pues, dar como un mensaje a los jóvenes agricultores. ¿Qué veo yo en mi día a día? Que veo que muchas veces los jóvenes pues tienen un proyecto aprobado, pero no tienen ni idea de lo que van a tener que hacer. No tienen ni idea de lo que han firmado. No tienen idea de lo que se han comprometido. Muchas gracias. Y yo pues les animo a que se comprometan, desde el principio, que cuando hacen el proyecto, que se entere. Lo que no puede hacer es que hayan firmado un contrato que, por ejemplo, en el primer año tenga que tener 200 vacas, ¿no? Me acuerdo que fue antes de ayer, y estaba muy preocupado porque ¿dónde voy a ver a comprar 200 vacas ahora en 2 meses? Pues tú lo has firmado. O sea, estar comprometido con el proyecto al que someten y el que firman. Y después, bueno, luego ya nosotros con Asaja y con el grupo parlamentario europeo ¿cómo es? ¿PPE? Sí. El PPE, pues se organizamos todos los años un congreso europeo de jóvenes agricultores, y este año fue hace 4 meses, bueno, el tiempo pasa muy rápido, sí, en diciembre, estaban 1000 jóvenes agricultores de los 27 países, y les preguntamos de una forma interactiva cuáles eran, en este caso, las razones para el abandono, porque si hay barreras para entrar, también hay muchas razones para que los jóvenes dejen el sector. Y entonces yo he elegido aquí, bueno, las 6 principales que, insisto, fueron las opciones que los 1000 jóvenes agricultores identificaron. Bueno, desde luego, esta parte de la experiencia sobre el terreno. A mí me gustaría un minuto sobre este tema. Yo creo que se habla mucho de renovación general, de relevo generacional, pero hay que pensar que no debería ser tan abrupto. Si el menos joven sale hoy, pues no tiene que entrar justo el mismo día el más joven. Debería haber un periodo de tiempo en que se pudiera y se fomentara pues pasar conocimiento para que esta inexperiencia en el terreno fuera menor para el joven cuando ya esté trabajando solo. Luego, otra de las razones que la verdad que me cuesta un poco, porque trabajando en una confederación de agricultores y dando apoyo técnico, pues fue justo la segunda. Los jóvenes en toda Europa sienten falta de apoyo técnico. Luego, otro tema, que es la comercialización del producto. No os podré decir, pero siempre que hablo con un joven agricultor que viene muy entusiasmado porque tiene un proyecto perfecto, con una rentabilidad, una tasa de rentabilidad enorme y todo muy bien, y luego le pregunto, bueno, y luego la comercialización, y bueno, yo esto no lo había pensado, pero ¿cómo que no? Sí, luego te vas a quedar con el niño en las manos, ¿qué vas a hacer con tu producto? Creo que es una razón que hay que trabajar, y hay que alertar mucho a los jóvenes sobre esa cuestión del post, no de comercializar su producto. Luego, otra razón es la falta de rentabilidad cuando comparado con las expectativas que tenían. El proyecto inadecuado, a mí no me entra en la cabeza que, yo qué sé, en el centro de Portugal haya proyectos aprobados por el Ministerio de aguacates y cosas así. Hay que tener mucho cuidado con qué tipo de proyecto y en qué lugar lo vamos a instalar, y luego esto es imposible de contornarlo, que es los fenómenos meteorológicos. Bueno, antes de ir al futuro y ya al final de la ponencia, solo recordar que nosotros estamos en una PAC, que a veces se nos olvida, tenemos una PAC 2023-2027, bueno, probablemente irá hasta 2029, y en uno de los objetivos es justo el de la renovación generacional. Hay una expectativa hasta 2027 en toda la Unión Europea pues instalar 380.000 jóvenes. Aquí está la distribución de cada uno de los países de la Unión Europea. España tiene un compromiso de instalar 4%, que vienen a ser, bueno, si no me falla, 18.000 en 3 años. Bueno, luego hay países como Portugal que son un poco más, diría yo, no sé,
más abajo, por decirlo así, y luego hay países como Italia, como Grecia, que tienen un objetivo, pero que no se olvide que se habla ya mucho del futuro de la PAC, pero que tenemos una PAC, que hay que vivirla, que hay que ejecutarla y que hay que ejecutarla. 5 minutos, muy bien, muchas gracias. Bueno, como decía al principio, hay que dar señales de esperanza y ahora me toca esta parte. Hay muchos relatos, muchos comunicados de muchas instituciones, tanto en Portugal como en España, como en la Unión Europea, que dan muchas señales a los jóvenes de que van siguiendo siendo un objetivo en este tema de la PAC. Bueno, yo he elegido uno, no os lo voy a detallar, a desarrollar, pero para que os dais cuenta de que sí, que hay muchos relatos como este. Este es del Tribunal de Cuentas Europeo, que es una auditoría hace unos años a los 4 países que más gastaban dinero con jóvenes agricultores. Ahí estaba España, y dejó 3 recomendaciones muy importantes y principales. Primero, hay que mejorar en cada uno de estos países lo que es la definición de objetivos, y para eso hay que establecer objetivos claros para el relevo generacional. Luego, también hay que mejorar la selección de proyectos. Hay que elegir proyectos que se alineen con los objetivos. Y parece una frase hecha, pero es que es verdad, esto es muy importante. Y luego, para mí, la más importante, que es que hay que mejorar el seguimiento y la evaluación. Hay que implementar medidas y mejoras prácticas para que el seguimiento de los proyectos, en este caso de los jóvenes agricultores, de verdad se ejecuten. En Portugal, la verdad es que no lo comenté con Eduardo, pero en Portugal hay una medida en esta PAC actual, pues que sirve exactamente para esto, para un seguimiento de todos los proyectos de jóvenes agricultores, para que no entren en incumplimiento, para que no tengan que devolver dinero, para que puedan ejecutar en lo que está establecido. Y creo que es muy interesante y que va a ayudar bastante a los jóvenes que adhieran a esta medida, que puedan ejecutar sus proyectos. Bueno, estas son recomendaciones voy a pasarlos y luego, si a alguien les interesa, son diferentes recomendaciones del Tribunal Europeo para los diferentes pilares. Lo habló antes Álvaro. Si hay mejor señal que podemos tener los jóvenes son esta visión para 2040 que en la comunicación de la Comisión Europea. Bueno, voy a saltar aquí porque tiene muchas temas identificados que ya los hemos hablado, y me voy a centrar en estos 2 puntos, ¿vale? El primero que me gustaría compartir con vosotros. Tiene la idea la Comisión de elaborar un programa ambicioso de inversiones, y esto pasa porque la PAC siga, insisto, hasta el 2040, financiando inversiones para fomentar la competitividad, la sostenibilidad y la resistencia del sector agrario. Bueno, que también en la PAC hasta el 2040 tenga instrumentos que solo pueden reforzarse mutuamente si en el futuro se utilizan de forma más inteligente. Esto es muy interesante, que la Comisión tenga esta visión. Y luego también lo que os he comentado antes, que la Comisión se esforzará por utilizar de forma eficaz la financiación y la inversión pública, y por apalancar y reducir el riesgo del capital privado. Aquí entra una vez más el Banco Europeo de Inversiones. Bueno, y también que la Comisión está muy interesada en establecer regímenes de seguros de riesgo para los productores primarios y para las pequeñas y medias empresas. Luego, en lo que dice respecto a la renovación general, 4 puntos. Primero, que a mí me llama mucho la atención. Dice la Comisión el derecho a quedarse. Que sí, que es verdad, que los jóvenes tienen derecho a quedarse en sus tierras, en sus pueblos, y a trabajar y hacer de la agricultura su forma de vida. Y para eso la Comisión está muy atenta y quiere trabajar en eso. Luego, también, y tomar conciencia una vez más, que no solo es un trabajo de la agricultura, que tiene que ser de toda la sociedad, de todas las políticas y en distintos ámbitos, sea en Portugal, sea en España, sea a nivel de la Unión Europea. Bueno, en junio creo, la Comisión va a desarrollar un poco esta estrategia y
este comunicado y va a presentar la estrategia de renovación generacional, insisto, en junio de 2025, y tendremos bastantes datos más importantes para ver por dónde va la Comisión. Y luego, bueno, siempre que hay algo en la Comisión Europea se crea un observatorio, y este observatorio pues pretende trabajar mucho los temas de la tierra. Insisto, y termino en un minuto, insisto, la PAC no va a ser igual. Los jóvenes agricultores, si preguntan a sus antecesores cómo fuera la PAC, pues seguramente será diferente. Hay una cosa que a nosotros en Portugal nos cuesta bastante comprender, que es el pasado. Lo hablé al principio. Si preguntamos a un agricultor que fue apoyado por la PAC hace 30 años, ¿cómo está ese agricultor? ¿Sigue en activo? ¿No sigue en activo? ¿La explotación sigue en activo? ¿Está abandonada? ¿Ya es suya? ¿La ha alquilado? ¿Dónde está? ¿El sistema productivo sigue siendo el mismo? ¿Sigue siendo el mismo? Nos parece bastante complicado tener decisiones políticas sin saber tener este tipo de datos. Entonces nosotros estamos haciendo un estudio para los jóvenes agricultores desde hace 30 años, intentando identificarlo. Creo que estamos trabajando también con Asaja para hacerlo también aquí en España, y lo hemos presentado al comisario, al señor luxemburgués, que es agricultor, y bueno, le hemos hecho esta cuestión. ¿Y en Luxemburgo cómo funciona? ¿Qué sabes tú del agricultor que fue apoyado por la PAC hace 30 años? Y nos contestó que no tengo ni idea. Entonces tenemos que saberlo. Y la respuesta fue, es que eso da mucho trabajo. Sí, bueno, si da mucho trabajo, eso es un desafío. Entonces estamos también intentando trabajar con la Unión Europea para que este estudio se haga a nivel europeo. Bueno, ya termino. No voy a huir a la pregunta que se hizo al final. La pregunta era cómo retener el talento en nuestros olivares. Y digo, no tenemos el estudio de los últimos 30 años, pero lo vamos a hacer. Si conocemos las principales barreras, si conocemos el perfil de los jóvenes agricultores, si tenemos diferentes recomendaciones como la que os comenté del Tribunal de Cuentas Europeo, si conocemos también las principales razones para el abandono, si tenemos esto de la visión para 2040 de la Comisión, y si tenemos dinero, aunque el dinero venga de otra fuente, pues la respuesta será un poco como Cristiano Ronaldo cuando marca un gol. Es un sí, pero un sí de lo grande, ¿eh? Bueno, os dejo con esto, una última frase, una frase de, para mí, un maestro que fue ministro de Agricultura hace ya, 20 años, que se llama Sebinat Pinto, voy a decirlo en portugués, el ministro, ¿qué he dicho yo? Bueno, buen ministro. Buen ministro, muy bien. Estuvo 2 años y medio, ya no está entre nosotros, y cuando le preguntaron hace 2 años sobre 20 años, perdón, sobre los jóvenes agricultores, pues contestó esto. Un nuevo agricultor que monta un negocio siempre asume una gran responsabilidad. Responsabilidad consigo mismo, que es fácil, responsabilidad con su familia, que también es fácil, y la responsabilidad con la sociedad en general, cuya importancia puede determinar su futuro. Y yo creo que resume bastante bien lo que hemos estado hablando aquí. A los jóvenes, una palabra de esperanza. Hay que creer, no hay mejor trabajo que ser agricultor, aunque algunos se empeñan en decir que no tenemos que comer en un futuro, que podemos comer otras cosas, no os lo creáis, tenemos que comer alimentos, no farmers, no food, ¿verdad? No hay agricultores, no hay comida, y yo diría que si no hay jóvenes agricultores no habrá comida en el 2050, que vamos a ser casi 10.000 millones, y todos tenemos que venir a comer. Bueno, pido perdón por el español y muchas gracias a todos.